es muy grande, muy vistoso, pero puedes caminar desde ahí y pasas por esta avenida que donde pasar por todos los foros romanos, y ahí hay una construcción que era el Senado romano. Este Senado que fue construido en el año, en estos momentos te digo, en el año, en el siglo VIII fue construido, y en ese Senado, no sé si has podido entrar o asomarte, tenía una acústica perfecta para que de todos lados quienes eran los senadores pudieran hablar con el César. Es una construcción que muchas veces pasa desapercibida si no conoces bien la historia, pero ahí estaba la democracia romana. Y realmente la democracia no nace en Roma, Beto, nace en Grecia, 7 siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Mira. Es una palabra compuesta por demos, que es pueblo, y kratos, que es gobierno, ¿no? Sí. Entonces, hoy la democracia en el mundo, mucha gente creería que la democracia nace en Roma, no nace en Roma. El derecho fue impulsado por los romanos, pero nació con los griegos, o sea, mucho antes de Jesús, Mucho, o sea, claro. y estaba totalmente relacionado con la familia, ¿no? Le daba una posesión a la familia. Los romanos impulsaron eso a través de su imperio, que fue creciendo, y empezaron a generar clases sociales, pero también dijeron, vamos a hacer actos democráticos. Pueblo y gobierno. Claro. Y hoy es la palabra más usada en nuestro gobierno, Beto. Sí, claro. Oye, ¿y en ese entonces también se llegaba a gobernar por memorándums o no? Todavía no, ¿eh? Lo que pasa es que ellos no entendían que en México se gobierna como si se manejara un partido político. Sí. Le aviento un memorándum, ¿no? Al de comunicación. Ahora le voy a dar un memorándum a Woody, ¿no? Sí. ¿Te llegó el memorándum? Te llegó el memorándum para abrogar. Sí, claro. Y fíjate que esto, Beto, ha generado una gran polarización entre los sectores estudiosos y la Suprema Corte de Justicia con el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque le dicen al presidente, si tú con memorándums vas a comprar pipas, tú con memorándums vas a abrogar leyes, le da totalmente. Ahora sí que los griegos y los romanos ahorita se están revolcando si voltean a ver a Andrés Manuel, ¿no? Porque el acto democrático no está siendo totalmente respetado. En México, Beto, está dividido, hermosa imagen, ¿eh? Ahí está, ¿no? Ahí está el Senado. Sí, claro. Hermosa imagen. De verdad que cuando haces actos democráticos a través de las elecciones y la voz del pueblo para que el César entendiera lo que el pueblo necesitaba, pues hacía a través del Senado, ¿no? Y hoy la realidad es que nuestro Senado, pues siendo un Senado que está totalmente inducido por el Ejecutivo, pues no es un acto totalmente republicano, ¿no? Porque si los poderes de la Unión, que son 3, en especial el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, están totalmente inducidos por el Ejecutivo, y que el Ejecutivo le dice al Legislativo, vas a generar esta ley, ¿dónde está realmente nuestra república, nuestro acto democrático? Creo, Pedro, y considero que, y ahorita no está Pedro, perdóname. No te preocupes, pero está acá atrás, Pero, mira. ingeniero, perdóname. ¿Sabes por qué lo vi? Porque como está todavía el smog y no te lo llevaste, entonces todavía te siento. Todavía te siento. Híjole, mira nada más. Bueno, No sé, es que te volteé a ver y hasta te vi flaco. Me viste muy flaco. Te vi muy flaco. Con razón cuando vi que te reíste. Perdón, auditorio. Perdón, Beto. No, adelante. Ahí está Pedro, mira, sí lo puedes saludar. Con razón es que lo sentí así, que me estaba viendo muy feo. Hasta su respiración sentía. No. Bueno, y la realidad es que nuestro país está cayendo, Beto, en especulaciones políticas. Sí. ¿Y esto qué crees? Genera incertidumbre social. Y el generar incertidumbre social, después el paso que sigue puede llegar a ser violencia. Ojalá me equivoque, Beto, pero podemos llegar al grado de la violencia. Sí. Cuando empiezas a polarizar los sectores democráticos, ya un ministro de la Suprema Corte le mandó decir al presidente, creo que hay que darle una leidita del artículo 80 al 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay que leer el 128 también de la Constitución, y le aclaro, señor presidente, que nosotros no tenemos Carta Magna, porque la Carta Magna nace en Inglaterra, no nace en México, que coloquialmente nosotros utilizamos el término para utilizar a la supranorma, a la norma suprema, como la Carta Magna.
Pero no, nosotros no tenemos carta magna. Dentro de todo el texto de la Constitución no existe la palabra carta magna. Nosotros tenemos una Constitución que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, pero bueno, cuando el Ejecutivo hace que se confunda la sociedad, a los ciertos sectores, las polariza, Beto. Sí. Y la polariza, ¿y qué crees que genera? Pues genera fifís, genera yo soy pueblo, por eso división. Sí, hay división. ¿no? Pero existen canales, como el propio presidente lo dijo, a ver, a quien no le gusta un memorando, hay que recordar que ya lo firmó. O sea, ya para el secretario de Educación, la de Gobernación y el de Hacienda, ya es una instrucción de su jefe. Y su jefe puede decidir, no lo cumplas, te quito. Pero el otro lado es que si no cumplen como secretarios de Estado, pues también tienen obligaciones y tienen responsabilidades legales. Existe lo que se denomina aquí, creo que tú me corregirás mejor, se llama controversia constitucional, que pudiera tener el Congreso. Al momento yo no he visto que ningún diputado o senador haya salido, aquí está mi controversia constitucional, ¿no? No, aunado de que pues el Congreso tendría que decirles, a ver, señor presidente, deténgase, porque esta atribución es mía, no suya. Para usted abrogar una ley tiene que darme todos y cada uno de los elementos para que suceda. Y así como se generó, pues el poder legislativo es el que tiene las facultades atribuibles para derogar y generar una nueva. Pero ¿qué sucede, Beto? Que el presidente, pues al darle una instrucción al secretario de Gobernación, al secretario de Educación Pública, al secretario de Hacienda, creo que los secretarios están confundidos. No deben ser leales a Andrés Manuel, tienen que serle leales al pueblo de México, a la Constitución política y a las leyes que ellos emanan. Porque entonces no le están siendo leal al pueblo, le están siendo leal a un hombre. Claro. Entonces, ¿qué es lo que prefieres? Vamos a ver entonces los valores de sus secretarios. Él que tanto presume de los valores, vamos a ver los valores de sus secretarios que le puedan decir a su jefe, señor presidente, está equivocado porque la Constitución no se aplica a dedocracia. Te voy a preguntar algo que suena muy fuerte, muy fuerte, porque generalmente este tipo de actividades traen violencia consigo, pero estamos viviendo quizá un tipo de golpe de Estado del presidente de la República a uno de los poderes de la Unión, que es el Congreso por eso obviamente el Congreso. Y no nada más contra el Poder Legislativo, que ya lo hizo anteriormente contra el Poder Judicial, Judicial, ¿no? Sí. Pues cuando hizo su ley de remuneraciones. Sí. Pues el Poder Judicial le dijo, a ver, estas facultades son mías, ¿no? Por eso la Constitución es muy de verdad determinada. Sí. Hace 3 poderes para evitar de que uno se coma al otro, y coloquialmente lo decimos, para que uno abuse de los otros 2. Lo que no está sucediendo en México es que uno está manipulando 2 poderes. La República para eso está creada, para evitar de que un poder sea más, infiera más sobre de otro. Sí. En México creemos que el presidente está encima del presidente del Congreso, porque hay un presidente, sí, claro, y del presidente de la Suprema Corte. Y jerárquicamente están nivelados. Sí, pues exactamente. Uno no puede estar encima del otro. Por ejemplo, mira, tiene una mayoría en el Congreso que con el memorándum lo único que está dando a conocer es que no confía en esa mayoría, ¿no? Claro. Que no lo está logrando a través de la mayoría que tiene el Congreso. Está ya puso a 2 ministros de la Suprema Corte, y uno de sus alfiles en el Congreso está proponiendo una reforma en la Suprema Corte para integrar una nueva sala, la sala anticorrupción, que traería consigo 5 ministros, con lo cual se elevaría a 16 y tendría 7 de esos 16, ¿no? Entonces ya tendría de alguna manera, más el cabildeo que puede tener con otros ministros, ya podría incidir directamente en el Poder Judicial. Pero ahora inaugura la vía de los memorándums, que a todas luces, como lo dijo el exministro José Ramón Cosío, es una decisión ilegal por completo. Sí, porque el presidente tiene que fundamentar y motivar toda acción. El memorándum no es un documento interno de un partido político, Beto. Toda acción de autoridad tiene que venir fundamentada y motivada. Claro. Si eres carente de eso, su acción es nula. Claro. Y no está escrito por mí, está escrito desde nuestra Constitución. Pero aquí lo que también es preocupante, Beto, que su secretario particular, ¿dónde está su secretario particular que tienes que decirle a tu jefe? Oye, no vayas a decir eso. ¿Dónde está tu secretario de Gobernación? Que es que el hermano más cercano. Sí, claro, y que es tu hombre más cercano. Claro, fue ministra de la Suprema Corte y una de las más respetadas ministras. Sí, y yo siempre he dicho, de verdad que la exministra Cordero, hoy secretaria, no la reconozco. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Era súper aguerrida cuando estaba en la Suprema. Y hoy
sumisa, aislada, golpeada. Solamente le grita a los reporteros. Ajá, golpeada, desesperada. Oye, y ahí mira, yo me ha llamado la atención que los legisladores y los partidos políticos no hayan todavía emprendido estos canales jurídicos de la controversia constitucional. ¿Un ciudadano puede interponer una controversia constitucional? Sí lo puede interponer, Beto, pero ¿qué crees? Acuérdate que en este país se mueven más las cuestiones políticas que las cuestiones jurídicas. Y lo vemos con alguien que se pone a emitir memorándums, ¿no? O sea, que para mí es más importante mi palabra que lo que diga la norma jurídica. Y bueno, una persona que se tarda 18 años en terminar la escuela y cuando la termina únicamente utilizó el trampolín de la universidad para llegar a un puesto político y generar controversias sociales y desintegración de un pueblo, porque no lo vino a integrar, lo vino a desintegrar. Ahí somos un pueblo que estamos polarizados, no estamos integrados, ¿no? Y él mismo lo hace, ¿no? A través de los fifís, ¿no? Y a través, pues, de la gente como él, pueblo, ¿no? Y con eso le empieza a poner catálogos a la gente en México. O sea, no somos todos, sino son ellos, nosotros, y me refiero así, ellos, nosotros y ustedes, ¿no? Sí. Y cuando tú haces eso, entonces no estás gobernando para todos, sino solamente para los que tú quieres gobernar. Sí. Hay otro elemento que hoy lo platicábamos de las declaraciones de ayer de Andrés Manuel López Obrador, que cuando dice una ley, cuando no es justa, hay que optar por la justicia, que es un tipo de desobediencia civil, ¿no? Claro, y de desobediencia constitucional. Hizo un juramento constitucional, Beto, Él hizo un juramento ante la Constitución. O sea, si no me gusta la Constitución, ¿qué? ¿También la va a abrogar? O sea, los tratados internacionales en los que está adherido México de acuerdo con el 133 constitucional, ¿también los va a abrogar? Las leyes, o sea, el comportamiento, él dice, tú estás bien y tú estás mal, no me importa que esté escrito o no. Sí, claro. Por eso te digo, ahorita los romanos y los griegos se están revolcando, Sí. O sea, verdaderamente se están revolcando. No lo vimos esto ni con López Portillo, que fue, mira, López Portillo fue un candidato único. De esto a lo mejor habría que recordárselo aquí a las nuevas generaciones. López Portillo no tuvo un candidato en contra, no se registró, el Partido Acción Nacional no registró a ningún candidato. O sea, su mamá pudo haber votado, exclusivamente su mamá pudo haber votado por él y era presidente. Sí, la mayoría relativa, ¿no? Claro, pues sí. O sea, el que gane por un voto gana, esa es la democracia. Relativa, López Portillo lo hizo. Pero es fíjate que hablando de la democracia relativa y la democracia absoluta, tú que bueno, la materia electoral la manejas, que bárbaro. Cuando tenemos 82 millones de personas registradas en el Instituto Nacional Electoral y solamente votan 30, hazte la pregunta interna. ¿Verdaderamente es democrático? No, es el triunfo de las minorías, ese es el asunto. Por eso le llaman democracia porque de otra relativa. manera, si ganara el abstencionismo, no tendríamos gobernantes. Claro. Porque vas a decir, oye, mira, de los 80 millones, pues 50 decidieron no votar. ¿Quién ganó? Pues el que no votó. Claro, obviamente no tendríamos. Con que vote el mismo, sí, claro. El mismo candidato vote por sí mismo, con eso gana. Pero insisto, en esos momentos que era de un autoritarismo total, no se hacía. Obviamente tampoco era completamente democrático, tenían una mayoría en el PRI que hacía lo que quería el presidente de la República y era una mayoría absoluta. El Senado era realmente una caricatura, la Suprema Corte más. Otro. ¿No? Y bueno, y López Portillo hasta lloró en televisión abierta, que iba a defender el peso como un perro, ¿no? Sí, y claro. sí, tanto ahora, que se lo llevó. Por ejemplo, te preguntaba yo lo de si un ciudadano podía demandar al presidente de la República, y recuerdo mucho el caso de este maestro, doctor en Derecho, Burgoa, Orihuela, ¿no? Sí, bueno. Fue el primero en haber denunciado precisamente a López Portillo. Claro, el doctor Burgoa, sí, un ícono en el derecho mexicano, alguien que le dio gran impulso al amparo. Imagínate que creemos una figura en México que es el amparo. ¿Para qué? Para defendernos del mismo Estado. O sea, generamos una ley para defendernos del mismo Estado. Que ahora nada más lo ocupan los políticos corruptos, ¿no? Claro. Hoy me van a investigar a mi amparo hasta claro, de la mala calidad del aire. No, pues ahorita los migrantes no tenemos ese problema, ¿no? Se amparan para ingresar a territorio nacional. Claro. Sí. O sea, es una figura que, verdad, la hemos sobreexplotado
¿Y qué crees? Hasta prostituido. Sí, pues mira, un tema, este caso del memorándum, que pues está representando un gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ayer le preguntábamos a la gente que si esto ya era el inicio de un autoritarismo, y casi en el 80 y tantos % nos decían que sí. Así es que el presidente está dando una imagen de autoritario con un memorándum pasando por encima del Congreso. Como decíamos, en una dimensión menor a lo que hemos conocido, esto era un golpe de Estado por parte del presidente de la República. Así Veremos es. cómo vienen. Y apenas son 5 meses de gobierno, ¿eh? Sí, claro. Todavía le falta, bueno, Un le carro, falta mucho. nos falta un carro. Veremos hasta dónde nos va a sorprender Andrés Manuel López Obrador día a día. Hamlet, te agradezco mucho que hayas venido este Jueves Santo aquí a la cabina Central FM. Es un gusto. Muy Beto, bien. Y Pedro. también aquí a tus... Beto Pedro. A tus hijos, a tu sobrina que viene desde Zamora, Michoacán. ¿Qué nos trajiste? ¿Unos chongos Zamoranos. ¿O qué, no? Ah, ¿ya ves? Ah, bueno, está bien. El Woody así dijo cuando llegó, ¿eh? A ver, ¿qué traemos, no? De botana. Te quería poner ahí, bueno, pues muchas gracias, Hamlet. Muchas gracias. Vale, doctor. gracias.